Ya somos grandes, señores. 22 horas como siempre. Gracias Lucía, gracias Santi, los columnistas habituales. Vamos a estar conversando, decíamos, con invitados importantes el día de hoy. Hay muchas cosas para conversar. Una, la que decía recién Diego Seigman, y otra de último momento. Alberto Fernández acaba de estar en la presentación de un libro de Evo Morales con Amado Vudú. Sí, señores, el presidente de la Nación, junto a Amado Vudú y a Evo Morales, insultó y atacó a la Corte Suprema de Justicia. En un ratito vamos a estar conversando sobre ese tema porque es fundamental y explica muchas de las cosas que están pasando en la Argentina, entre ellas el dólar. El dólar, sí, el dólar. Después te voy a decir por qué. Están invitados esta noche aquí en el programa Nelson Castro, periodista de esta casa, que ha sido protagonista de varias de las informaciones más importantes de los últimos tiempos. Vamos a estar conversando con él. Está también Cristian Ritondo aquí en el estudio. Cristian, bienvenido. Gracias por estar. Muchas cosas para conversar. Macri, los micrófonos, las indagatorias, todo eso. Y también está con nosotros Clara García, es candidata a senadora por la provincia de Santa Fe. Clara, hola, gracias por venir. Y además, viuda del exgobernador Miguel Lifchitz, sí, a quien recordamos siempre con mucho respeto y te agradezco que estés acá. Muchas gracias, Diego. Vamos a hablar de todo eso porque quiero recordarles, y aprovecho el comienzo del programa, que Miguel Lifchitz es gobernador de Santa Fe y un hombre que hasta el último día de su vida gozó de muchísimo respeto y prestigio por parte de la sociedad y de sus colegas. Murió esperando la vacuna. En el país donde los dirigentes políticos que tuvieron la posibilidad y estaban ahí cerquita se la robaron, se adelantaron en la fila, se dieron la vacuna que era para otro. Bueno, mientras eso pasaba en la Argentina, Miguel Lifchitz falleció esperando su vacuna. Y aquí está la mujer que lo acompañó hasta el último día y vamos a estar conversando de eso y de un montón de cosas más, por supuesto. Pero te decía, comenzamos con el editorial. Esto acaba de ocurrir. Es una información de último momento. Alberto Fernández estuvo en la presentación del libro de Evo Morales. Y allí, junto a Amado Vudú, que estaba en la tribuna, y no solamente estaba en la tribuna, sino que fue, cuentan las crónicas de los periodistas que estaban allí, una de las personas más saludadas, celebradas y ovacionadas en ese lugar. Alberto Fernández volvió a atacar a la Corte Suprema de Justicia. Dijo que la Corte Suprema de Justicia de nuestro país no es digna. Y no es casual, y no es menos importante que esté Vudú ahí. Primero por lo que significa, ahora vamos a hablar desde lo político, pero desde lo judicial también es importante, porque Alberto Fernández ataca a la Corte Suprema con Vudú en ese lugar, ahí a metros del escenario. Y justamente Vudú es un hombre que tiene una condena firme por corrupción. Condena firme porque es una condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia. El presidente se junta con un corrupto con condena firme a criticar a la Corte, a criticar a la justicia. Y esto tiene que ver con lo que nos está pasando en la Argentina. Tiene mucho que ver. Que el presidente de la Nación se muestre con Amado Vudú sin ponerse colorado y que crea que eso es algo que le suma, que crea que eso es algo positivo. Tiene que ver, por ejemplo, con el precio del dólar. Vos me decís, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No te lo voy a explicar yo. Te lo va a explicar Gabriela Cerruti, la nueva vocera presidencial. Escúchala. El aumento no es del dólar, el aumento es del dólar blue, que es un mercado que se maneja con sus propias reglas y sus propias expectativas. Entonces, en ese sentido, entendemos que este mercado no está reflejando en este momento más expectativas que tienen que ver precisamente con la situación política que con la situación económica y que no refleja exactamente la situación económica, que son todos números realmente muy alentadores y buenos. Así que esperamos que esto no influya en la situación macroeconómica, como no viene influyendo, porque realmente la situación que nosotros estamos viendo es completamente diferente a esas expectativas. Bueno, acá hay varias cosas para comentar. En principio yo contabilizaría dos mentiras y una verdad. La primera es la frase, la que trascendió, la que se discutió tanto durante el día, esta que estás leyendo acá abajo. No aumenta el dólar, aumenta el dólar blue. Aumenta el dólar que se puede comprar. Aumenta el dólar libre. El dólar oficial no aumenta porque está encadenado, porque tiene uno de los cepos más potentes de la historia argentina. Pero vamos a dejar pasar esa frase porque pobre Gabriela Cerruti tiene, la verdad, un rol dificilísimo. Tiene que explicar que el dólar no sube el día que el dólar toca los 200 pesos. Así que esa frase, que además fue muy comentada, la dejamos pasar. No es necesario detenernos sobre eso. Quiero detenerme sobre la segunda parte de lo que acaban de ver, donde Gabriela Cerruti comete lo que en política se llama un sincericidio. Gabriela Cerruti dice, el dólar está en 200 mangos
No porque haya variables macroeconómicas que estén mal, eso es una mentira. Pero la verdad que dice Cerruti es, el dólar está a 200 mangos por la política, por culpa de la política. Y es verdad, eso es exactamente así. Tiene razón Gabriela Cerruti. ¿Por qué el dólar está a 200 mangos? Porque hay incertidumbre. Porque la gente no confía, porque no se confía en la palabra presidencial. Entre otras cosas, porque es un presidente que se junta con un corrupto como Vudú y lo hace en público y lo hace sin ponerse en colorado. Entre otras cosas, porque es el mismo presidente que te dice un día que va a arreglar con el fondo y al día siguiente que no lo va a hacer. Porque es el mismo presidente que un día es amigo de Venezuela y de Nicaragua y lo ratifica y lo firma en los organismos internacionales y al día siguiente están corriendo con Cafiero atrás del presidente de los Estados Unidos como si fueran groupies para conseguir una reunión de 30 segundos en un pasillo y sonreír como sonreía Cafiero para la foto. Todos los días te dicen blanco y te dicen negro. Es más, muchas veces en el mismo día te dicen las dos cosas. Eso genera incertidumbre. ¿Vamos a arreglar con el fondo? Un día sí, un día es no. Martín Guzmán es moderado, un día es moderado y un día es el más radicalizado de todos. Alberto Fernández ya lo conoces. Cristina Kirchner, ¿qué piensa? No se sabe qué piensa Cristina Kirchner. Y es importante, pero claro, no es ya una opinión, no es ya un análisis político. Recordemos la carta. Cristina pidió una serie de condiciones para no darle un golpe institucional a Alberto Fernández y Alberto Fernández cumplió todas esas condiciones. El ministro de Economía sigue siendo ministro de Economía porque Cristina sí lo quiere. Cuando cambie el ministro de Economía, si es que cambia después de las elecciones del 14 de noviembre, ¿cuál será el rumbo económico? ¿Cuál será el objetivo? ¿Cuál será la posición política del nuevo gabinete? Porque la última vez que el gobierno perdió una elección y dijo entendimos el mensaje de las urnas, fueron para el otro lado, lo pusieron a Aníbal Fernández, fueron cada vez más amigos de Nicaragua, fueron cada vez más virulentos. Si eso vuelve a pasar es probable que el dólar siga subiendo. Si el gobierno finalmente se modera es probable que baje un poco, pero ¿cómo saberlo? Y esa incertidumbre política y económica, ahí es donde falla Cerruti, porque también es económica la incertidumbre. Dice, recién lo viste vos, que las variables económicas que ellos tienen son fantásticas, que son todas positivas y que hay pleno crecimiento. No voy a desmentir a Gabriela Cerruti, solamente basta con que lo pienses un segundo vos en tu casa. ¿Cómo está la economía? Te doy un segundo para que lo respondas, te lo vuelvo a preguntar. ¿Cómo está la economía? Esa respuesta que acabas de dar es lo que vos sentís. Es la sensación general y es lo que le llega a la gente. Y la política sí, es verdad lo que dice Gabriela Cerruti. Es culpa de la incertidumbre política, es culpa de la falta de credibilidad que tiene el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Escuchen al presidente de la Nación. Insisto, este es un discurso con Evo Morales. Elige estar ahí. Elige presentar el libro de Evo Morales y elige además hacerlo frente a Amado Vudú, uno de los símbolos de corrupción en la Argentina, un hombre que además está condenado, con condena firme, confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Juntos, Alberto y Vudú dicen esto. Brasil tuvo la suerte, que hasta aquí no hemos tenido nosotros, de contar con una Corte Suprema digna, capaz de autorrevisarse y de corregir los abusos y los atropellos cometidos. Y hoy Lula está libre, trabajando, recorriendo su país para volver a ponerlo en la mejor senda. Ahora, lo que padeció Lula no es muy distinto a lo que padeció Cristina y a lo que padece Rafael. Con Amado Vudú, insisto, porque no es menor. Pero además, no es Diego, menor. Déjame agregarte, Amado Vudú se convirtió en el primer ex vicepresidente de nuestro país condenado con corrupción, con un fallo que fue unánime por parte de la Corte Suprema de Justicia, por la compraventa de la ex calcográfica Chicone, la fábrica de hacer billetes, básicamente. Ese fue el delito que le atribuyeron. Y está inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. La pregunta es ¿por qué lo hace? ¿Por qué Alberto Fernández se junta con Amado Vudú? ¿Qué le suma? Lo mismo que charlábamos la vez pasada, ¿se acuerdan? ¿Por qué apaña la violencia política en el sur, por ejemplo? ¿Por qué defienden a los terroristas de Hezbollah? ¿Por qué hacen cosas? No se sabe, es inentendible. Desde lo político es inentendible, pero lo hacen. Lo hacen. Y genera esta incertidumbre, genera esta sensación de un presidente que no tiene un rumbo y una vicepresidente que es quien lleva las riendas del gobierno, que no habla, que no dice nada. Y cuando hablan las personas que más la conocen, están más cerca de Nicaragua que de Joe Biden. Por eso el dólar está a 200 pesos.
No es nada raro. Y finalmente, para entenderlo desde el punto de vista económico, el dólar sube porque es un precio más de la economía. Es un precio más, es igual que una lata de atún, igual que un rollo de papel higiénico. Si lo comparás con la inflación, subió poco. Subió poco si lo comparás con la inflación. De hecho, hagamos una cuenta simple. En octubre del año pasado estaba a 195 pesos. Hay 55% de inflación. Una cosa que el año pasado valía 195 pesos, hagan ustedes el cálculo cuánto vale hoy. Entonces, el dólar no es que sube, es que baja el peso. Es que el peso está cada vez más devaluado, igual que la imagen del presidente de la nación. Y las cosas están conectadas. Ambas cosas están conectadas. Porque además a esto hay que sumarle detrás, como telón de fondo, como escenario de fondo, el proceso de descomposición social. Cuando se habla de la ruptura de la trama social de la Argentina, no es ni una metáfora, ni una frase linda para la Facultad de Filosofía. Estamos hablando de esto que vas a ver ahora. Lo registraron las cámaras de TN en la última manifestación. Veníamos viendo muchas situaciones donde públicamente quienes iban a manifestarse, muchas veces acá, cerquita, en la 9 de julio, te decían con total normalidad que ellos iban a ir porque cobraban un plan. ¿Y por qué lo dicen con total normalidad? Porque es normal. Porque es un trabajo. Ya está constituido como un trabajo. Trabajan de ir a marchar. Esta vez dice lo mismo que te acabo de decir, pero lo dice un chico de 16 años que en lugar de estar en el colegio, estaba acá, mirá. Yo tengo 16. Sí, ya tengo y ya me dijeron que tengo que venir a marchar, ganar mi plata o algo. ¿Quién te dijo que tenés que venir? El organizador de acá, que me vino y me dijo, tenés que ganar tu plata, todo eso, ya sos grande, todo. O sea, venís y te dan plata, o sea, Sí, por venir a la marcha. Sí, me pagan. ¿Quién te paga? El señor ese, porque yo vengo como un reemplazo más o menos, ¿entendés? ¿Cómo un reemplazo? Sería que yo vengo por el que tiene que cobrar. ¿De qué organización sos? Polo Obrero Tendencia. No es que le pagan por marchar solamente, es que si ustedes escuchan ese testimonio, el chico lo que dice es, no, a mí vinieron y me dijeron, ya tenés 16, ya estás grande, ya tenés que empezar a ganar tu propia plata. Cosa que es una frase que todos hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas, claro, pero eso antes significaba conseguir laburo. Ahora ganar tu propia plata no significa conseguir laburo, significa conseguirte un puntero que te pague por ir a la 9 de julio. Eso es lo grave, eso es lo tremendo, eso es lo triste. Eso es lo que se llama ruptura del tejido social. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Y eso es lo que estamos dejando de ver cuando discutimos otras cosas. Estas son las cosas que tenemos que discutir. Vamos a comenzar el programa, vamos a darle nuevamente la bienvenida a nuestros invitados. El señor Osvaldo Bazán ya está aquí con nosotros. Gracias, Clara, por venir. Gracias, Cristian. Está Nelson Castro también enganchado para hablar en un ratito. Y quiero que hablemos de esto, Santi, el doble escándalo de la comitiva. Hoy se publicó una nota en un portal importante, en Infobae, que decía Alberto Fernández viajó con casi 100 personas. 120 decía. Se publicó una lista, esa lista después la empezamos nosotros a chequear. El gobierno no quiere decir nada. ¿Qué pasa con este escándalo? Te cuento. Mira, como bien decís, el portal publica que 120 personas viajaron con Alberto Fernández al G20 en Roma y después a la cumbre climática en Escocia. El gobierno desmintió categóricamente esa información, pero ante el pedido de todos los periodistas sobre efectivamente cuánta gente había viajado, no daban explicaciones formales y no difundían, esto lo habíamos discutido con Osvaldo por privado, ¿por qué no difundían la lista con los que habían viajado efectivamente? La charla fue así. ¿Viajaron 100 personas con Alberto? No. ¿Cuántas personas viajaron? Esperá, no te vamos a decir. Déjame que te voy a decir. La lista, ¿por qué se publicó 120 personas? 120 personas era la lista que el gobierno tenía preliminar antes del viaje. Cuando se publica dice el gobierno, no, fueron muchísimas menos. ¿Cuántas menos? No se sabía la cifra. Después de varias horas el gobierno da una explicación extraoficial diciendo fueron 36 personas las que viajaron con Alberto Fernández en el avión. ¿Esto es verdad? Sí, es verdad. Lo que no se cuenta es que había otro avión donde viajaba funcionarios y hombres de otros ministerios. Hubo 5 ministerios que participaron del viaje, con lo cual el gobierno extraoficialmente ahora reconoce que son 60 personas. Que igual es un montón. 60 personas, estos 4 o 5 días de viaje, primero a Roma y después a Escocia, pero todavía no vimos la lista. El gobierno prometió publicar y difundir los nombres y los apellidos. Pero tan difícil, y los no, tanto cuesta publicar una... Mira, fueron estos, toma. ¿Cuál es el problema de blanquear quienes viajaron con el presidente de la Nación en una comitiva oficial? El problema es que son un montón. El problema es que son una bocha. El problema es que son un montón. Bueno.
El problema es que en un momento muy difícil del país, digamos, si es cierto, bueno, esa información, como decíamos hoy, esa información no es cierta. Es un segundo, si vos querés difundir el número exacto, quiénes son, qué cargos tienen, lo difundís en el minuto. Por alguna razón no se está difundiendo oficialmente qué es lo que prometieron. Incluso antes de viajar, deben decir, esta es la gente que viaja, esto es lo que van a hacer. Digo, si no, esta duda va a quedar permanente. O sea, ¿no son los 120? Bueno, no sé. Hay ministros, hay custodios, hay asesores. Hay fotógrafos, community manager, prensa. Hay como 5 o 6 jefes de prensa de gente. En la lista está una de las peluqueras que está en la fiesta del cumpleaños de Fabiola. Claro, estamos hablando de la lista preliminar que... Esa que no sabemos ahora. Claro. La que está desmentida, pero no tenemos otra. Es muy sencilla. Preguntado, diríamos si esto fuera una audiencia en un juzgado, Lucía. Okay. Preguntado el gobierno si fueron 100 personas a la comitiva, el gobierno respondió que no. Preguntado entonces el gobierno cuánta gente viajó y si podía facilitar esa información, el gobierno dijo, no te voy a decir cuánta gente viajó, no te lo quiero decir, no te lo voy a mostrar. Lo voy a difundir, pero en un rato. En un rato. Esto fue hace por lo menos 4 horas. 4 o 5 horas. 4 o 5. Buenas noches, Cristian Ritondo, bienvenido. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué le parece lo de la comitiva, este escandalete? ¿Por qué no muestran la lista? Cuando tenemos un grupo del bloque, cuando Luciano Laspina manda esto hoy al bloque, yo dije, es imposible. Con 120 personas, 60 personas, es que 30 60, personas. Vamos a ir con el número que confirma extraoficialmente el gobierno. 60 personas. Es un montón. Es un montón, 30 personas es un montón. Una comitiva tan grande de la Argentina, para un encuentro de estas características. Si vos me decís, van a un encuentro de negocio donde va a haber distintas, y viajás con empresarios y demás, que en general se pagan su viaje, es una cosa. Ahora, funcionarios, para el G20, donde ya tuvieron aparte seguramente reuniones preliminares a las que bajaron, y lo que hacen ahora es ver el documento final de cada una de las áreas, innecesario. Con la gente de Cancillería, con la embajada situada en el lugar, quienes trabajan en la embajada y traductores, ya no hay más posibilidad de llevar mucho más gente. Digo, contemos las delegaciones que vinieron el G20 a la Argentina y nos vamos a dar cuenta que salvo algunas muy especiales, como la de Estados Unidos, que vienen con mucha seguridad y demás, las demás eran de 8, 10, 12, no es mucho más que eso. A veces traen más en cuestiones que tienen que ver con la seguridad que con funcionarios. Quiero sumar a Nelson Castro, que estuvo allí cubriendo justamente la cumbre del G20 y muy amablemente nos ha atendido. No para de laburar, Nelson, que está escuchando sin retorno, a ver si podemos recuperar un poquito allí la conexión para que Nelson nos escuche, porque claro, él viajó, él estuvo allí, él cubrió esta cumbre, después no fue para Glasgow, pero sí estuvo en toda la parte del G20, y es interesante conocer. ¿Es mucho 60 personas? ¿Cómo estaban yendo las otras comitivas? Porque además, y esto es algo que cuenta Jason Main en Telenoche también, que está cubriendo la cumbre climática, hay toda una polémica con los jefes de Estado que llevaron comitivas grandes. Claro. Porque es una contradicción con cuidar el medio ambiente también, porque más gente es más emisión de carbono, es más vehículos, es más transporte, es más combustible. Aviones privados. Son más aviones privados, es más contaminación. Clara, ¿vos querés decir algo? Sí, pensaba que es un ejemplo de la mala política en varios aspectos. Primero, obvio, la falta de austeridad, que también es un ejemplo de cómo la vida política se relaciona con la gente común. Segundo, por la falta de información. Hoy por hoy el acceso a la información pública es casi un derecho humano. Y tercero, te diría, por la escasa agenda. Ha sido una agenda pobre de resultados, porque en rigor los países, para tener una política exterior exitosa, tienen que tener una política de desarrollo interno que lo sea, y aquí estamos yendo al revés de aquello que nos daría prestigio en el mundo, con decisiones de política y de desarrollo que van y que vienen, lo decías, déficit con emisión, déficit con excesivo endeudamiento. Necesitamos divisas, pero hacemos cepo a las exportaciones. Necesitamos equilibrio en las normas para inversión y, sin embargo, hay inseguridad jurídica. Bueno, el mundo ve todo esto y por eso, además, la agenda no ha tenido resultados, al menos los que se esperaban. Sumamos ahora sí a Nelson Castro. Nelson, buenas noches. Vos fuiste parte de la cobertura del G20. Es esta la noticia. No está claro, oficialmente no hay ninguna información de cuánta gente viajó. El gobierno off the record le dice a Fioriti 60 personas. Contanos tu opinión, qué viste allí, qué podés aportar. Buenas noches. Mira, buenas noches para todos.
Es interesante esto, porque la gente que se vio por lo menos haciendo gestiones, que yo vi eran muy pocos, lo cual significa que efectivamente fue mucha gente seguramente a hacer otras cosas, ¿no? Realmente esta fue una delegación de la nada, Diego. Así que yo vi a algunos funcionarios, después como además yo no viajé en la delegación presidencial, pero quienes estuvieron en el avión tienen una idea real de esto. Lo que yo puedo sí decir es que fue una delegación de la nada, de una gira muy mala, pero muy mala del gobierno, que además fue a buscar ahí tres cosas. Fue a buscar destrabar la negociación con el Fondo Monetario Internacional y no lo logró, fue a buscar una reunión con el Papa y no la logró, fue a buscar una reunión con Biden y no la logró. Y después, bueno, lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional, que fue la respuesta que nos dio Kristalina Georgieva en cuanto a que no había habido ninguna conversación tendiente a postergar los pagos. Quiero decir esto, Diego, este es un gobierno de humo y de mentira permanente. Entonces, lo que vos ves no es la realidad del gobierno. Así que efectivamente a mí no me llama la atención de saber que pudieron haber ido 60 o 70, digamos, porque esto es un gobierno que te dice que hoy es blanco y por lo tanto vos tenés que saber que es negro. ¿Y te llama la atención que no quieran publicar la lista, que no la quieran dar a conocer? Hace como 4 horas que la pidió Santi. Pero absolutamente, Diego, no me llama la atención nada. Es muy difícil conseguir una información clara de este gobierno. Realmente, voy a decir lo que pasó para que yo puedo contar con ejemplos, ¿no es cierto? Digo, algo te contaba el otro día porque da idea de esta afirmación, ¿no? El otro día, claramente, en el encuentro de Alberto Fernández, se bajaron 3 informaciones, voy a tratar de resumirlo en un minuto. Que había habido un encuentro con Biden importante, que Macron había dado un apoyo importante al gobierno argentino y que Merkel y Olaf Scholz, a quien muchos en la delegación lo llamaban Olaf porque no conocían el apellido, ¿no es cierto?, les había dado un apoyo importante. Yo hablé con fuentes alemanas, hablé con fuentes francesas y hablé con una fuente directa de Joe Biden. La fuente de Joe Biden vino a decirme, mire, lo que fue eso fue la nada, no hubo un encuentro, porque lo que bajaba el gobierno, digo que había habido un encuentro espontáneo y una conversación que no ocurrió. Biden fue a decirle a Alberto Fernández que había conocido al Papa porque Biden tiene admiración por el Papa, y le dijo, conocí a un amigo nuestro común que es un guerrero de la paz. Y ahí se terminó absolutamente todo. Las negociaciones siguieron después para conseguir la bilateral y no se logró. Con Merkel pasó exactamente lo mismo y hubo un enojo te doy este dato muy de adentro, del futuro sucesor, Olaf Scholz. Vos viste, digo, que el viernes se publicó una foto al acecho de una cena donde estaba Martín Guzmán, con Kristalina Georgieva, con Olaf Scholz y demás. Esa foto molestó mucho a la gente de Scholz, porque fue una foto que se tomó en forma clandestina. No era un lugar por donde se quería que hubiera foto. Y Scholz se quedó sorprendido además por este gesto, porque además en la delegación alemana sorprendieron mucho las declaraciones de tribuna de Martín Guzmán. Y con Macron yo hablé, y eso me evitó todo un disgusto porque el episodio, yo con la gente de Macron... Lo de Macron es increíble, Nelson, claro. Contalo porque es de lo peor de lo que pasó ahí en el G20. Escuchen por favor esto que va a contar Nelson Castro, que lo vivió ahí, lo vio en vivo. La gente de Macron habló conmigo a las 5 menos cuarto, por lo cual la reunión entre Kristalina Georgieva y Alberto Fernández en la embajada era para las 5. Kristalina Georgieva llegó a las 5, Alberto Fernández llegó a las 5 y cuarto. Yo, como la fuente de Macron se contacta y me dice, yo lo puedo ver a usted 4 y media, 5 menos 20, por supuesto a mí me interesaba muchísimo esto porque digo, bueno, claro, cuando llegue a la embajada argentina me encontraré después con lo que esté pasando. La fuente de Macron me dice, efectivamente Macron es muy crítico del Fondo Monetario Internacional como lo es Merkel, ¿no es cierto? Y nosotros queremos que la Argentina arregle porque el default no le interesa absolutamente a nadie. Ahora dice, el plan lo tiene que presentar la Argentina, acá no escuchamos ningún plan y no sabemos qué apoyar. Pero además me dicen, ocurre que Macron, no solamente con Alberto Fernández, habló del tema de la deuda, sino que habló del tema de Nicaragua y Venezuela. Y entonces me dice esta fuente, me dice, Macron está molesto con esto y nosotros, me dice, vamos a esperar hasta hoy, hasta las 24, por si el gobierno argentino aclara que también se habló de eso.
Y no. Si no se aclara, mañana domingo vamos a comentar que se habló de Nicaragua y de Venezuela porque a Macron le interesa y le preocupa mucho el problema. Bueno, ustedes ya lo vieron. Francia sacó un comunicado el domingo por la mañana porque el gobierno argentino no hizo absolutamente ninguna aclaración de esa conversación. Y así repasando esto, Nelson, por si alguno no vio el intercambio y lo que pasó por Twitter. Después del encuentro con Macron, el presidente Fernández dice, espectacular charla con Macron, nos dijeron que nos iban a apoyar en todo con el Fondo Monetario, este besito. Silencio, como decís vos, Nelson, con esta información espectacular que tenés de primera mano. Francia espera hasta el día siguiente a ver si llega alguna aclaración, alguna adenda a esa información que el propio presidente publica en Twitter. Y como no llegó nunca, al otro día el propio Macron tuitea en español, para que quede bien clarito y que no haya ningún error de interpretación, publica, hablamos con el presidente Fernández de los problemas que hay en la región con Nicaragua y con Venezuela. Punto. Tuvo que desmentir Macron a Alberto Fernández. Efectivamente. Entonces es un problema muy severo que se da con la delegación, con la Argentina, con este gobierno, porque obviamente entonces no le cree nadie y nadie tiene interés en reunirse. ¿Qué pasó con el Papa? Yo estuve con el Papa el jueves. Entonces el Papa me dice, mire Nelson, le quiero decir que no lo voy a recibir a Alberto Fernández porque en campaña el Papa no recibe a ningún candidato. Salgo de la reunión y hablo con tres fuentes vaticanas de cercanía absoluta con el Papa. Y entonces me dicen, queremos aclararle esto, porque sabemos que lo que el Papa le dijo. Efectivamente, al Papa no llegó ningún pedido oficial, porque nosotros recibimos los pedidos. Y recibimos el pedido de 5 funcionarios, desesperados por la reunión con el Papa. Nosotros le dijimos, no hagan el pedido oficial, no lleguen a Santa Marta, porque la respuesta que se van a encontrar es no, porque el Papa no recibe a ningún candidato en campaña. Evítense eso. Pero los llamados existieron, confirmados por 3 fuentes distintas, de 5 funcionarios del gobierno argentino. Uno de ellos fue Gustavo Vélez. Así que doy información muy concreta de lo que fue eso, y me consta por una fuente que, conociendo esto, vino a decírmelo, de las cercanías de Alberto Fernández, que al presidente le produjo mucho disgusto que no lo haya recibido a él y sí lo haya recibido a Biden. Así que les cuento esta realidad, Diego, de lo que fue la reunión. ¿Qué es lo que ocurre después el sábado? ¿No? Porque también forma parte de eso que ustedes están comentando, de esta, concepción del gobierno de manejar las cosas. Yo llego tarde, llego a las 5:15, y no veo a nadie, no veo ningún periodista, cosa que me llama mucho la atención, Diego, porque efectivamente el tema del encuentro de Cristalina Georgieva con Alberto Fernández era una de las claves. No había nadie. Entonces me dicen, no, miren, llevamos a todos los periodistas al hotel donde está el presidente de la República, los periodistas fueron, porque les dijimos que no se podía estar en la calle y que el presidente de la República iba a hablar en el hotel. Entonces yo digo, pero ¿cómo no se puede estar en la calle? Digo, no se podrá entrar a la embajada, porque dirán, no entran periodistas. Pero la calle no es la embajada, no es de Argentina, la vereda donde está la embajada. Y así se produjo, obviamente. Todos los periodistas, esto me lo cuentan los colegas que estaban allí, estaban esperando la llegada del presidente de la República en algún momento. La reunión dura lo que dura, 1 hora y media. Fue una reunión que no fue buena. Cristalina Georgieva sale y dice 3 cosas, 3 títulos que ustedes leyeron. Dice, efectivamente, estamos en una negociación, pero la negociación ahora la tienen que llevar los equipos técnicos, lo cual demostró que toda la conversación política no había servido, y no hay ninguna conversación sobre postergación de la fecha. Entonces, esto obligó a Alberto Fernández al día siguiente a tener que reconocer que esto había pasado, porque el gobierno iba a bajar como mensaje que estaban en negociaciones constructivas. Y un segundo más. Si ustedes se fijan, digo, todas las declaraciones de Martín Guzmán, con quien yo hablo,
Todo el lenguaje es, estuvimos teniendo reuniones constructivas con este, con aquel. Pero constructivas no sabe qué decir, es un edificio, una calle, lo que además perdóname Nelson, además es lo que se viene diciendo hace meses, ¿no? De esto. Recordemos que Alberto Fernández dijo que estaban a un paso del acuerdo hace 10 días. Fernández dijo, a principio del año que viene lo cerramos. No es así, la situación es realmente muy delicada, claro. Además porque General Georgieva tiene un poder muy disminuido claramente, y ella mandó un mensaje, porque obviamente ella se detiene y la entrevista es lo suficientemente larga como para que vos te des cuenta que ella tenía voluntad de dar allí un mensaje que el gobierno no quería que supiera. Esto produjo así un disgusto y además un reclamo de los periodistas, los colegas, por supuesto, que sintieron que habían sido sacados del lugar para no tener esa oportunidad de hacer la misma pregunta que hubiéramos hecho vos, yo, cualquiera, porque eran las preguntas de sentido común que imponía la realidad. Esto es lo que pasó. Esto es lo que pasa con un gobierno argentino que no tiene absolutamente ninguna presencia, porque de las fuentes que yo hablé, que obviamente hablaron con el gobierno argentino, todas, por supuesto, la Argentina no fue eje de nada. Esto está claro que ninguno. Inclusive el tema esto del que ustedes, todo el mundo analizamos, esta de la disminución del sobregiro de las sobretasas, ¿no es cierto? Es un logro importante para los países deudores. La Argentina lo vende con que la Argentina impuso esto. No es verdad. La Argentina fue uno de los tantos países que por supuesto buscó esta solución que se acordó entre todos los integrantes, pero no es que es el pedido de la Argentina, la imposición de la Argentina. La Argentina no logró absolutamente nada. Y lo digo con absoluta tristeza, porque yo vi, y viví y palpé la falta de nivel de la delegación argentina, hasta de un nivel técnico de no saber cómo tratar con la gente, cosas elementales que son realmente increíbles, Diego, increíbles. Quédate, Nelson, quédate porque quiero escuchar tu opinión de esto que vamos a ver ahora, por favor. Déjamelo si se puede acá atrás a Nelson, así es parte del programa, está con nosotros, compartimos el espacio en que esté amablemente. Ahí está, me encanta esa imagen, así Nelson está con nosotros. Sobre todo para vos, Clara, porque tiene que ver con algo que pasó en Santa Fe. Un intendente de Santa Fe reconociendo abiertamente y sin ningún pudor, sin ponerse colorado, y te digo más, hasta justificándolo, el compro de los votos. Directamente, ya no es ni plan platita, ni planes sociales, ni la gente lo necesita, ni escuchamos el mensaje de las urnas. No. Compra de votos. Míralo. Sácame fotos del voto que sea para votar, porque si no, si perdemos te vas a poder llevar más los 10.000 pesos, ¿viste? Porque yo no voy a poner más un mango de mis recursos para ayudas sociales y políticas. Así que bueno, hace fuerza para que ganemos y vas a cobrar toda esa ayuda, la vas a cobrar. Sí, ya lo está viendo y está viendo los recursos, ¿viste? Porque todavía no transfirieron una parte de los recursos que lo van a hacer. Así que le dije que te van a hacer 10.000 pesos. Ahora te lo dan, después van a ser, después de noviembre, 14, 15, 16 de noviembre, de otros 10.000 pesos, van a dar en diciembre, y si vienen las partidas, te agregan los otros para los 30, para los 59. Así que bueno, el martes vení que te van a dar la plata. Eso sí, sacale foto al voto, Sacale foto al voto, porque si perdemos no cobras nada de todo este cálculo. Además 50, hay 60, toda una 30. Especulación de que, claro, vos agarrás la plata, agarrás todo lo que te dan, ¿viste? Y votás a otra persona. Y más bien, obvio, agarrás la promo y votás al que vos querés. Y en el cuarto oscuro, por más fotos que saque, puede votar a quien quiera. Una más y te escucho, Osvaldo, y ahora escucho a nuestros invitados. Después dio declaraciones a La Nación este hombre y dijo, sí, si es para que no ganen delincuentes, yo compro los votos, no tengo problema. Lo dijo Osvaldo. Sí, nada más dice, los recursos que tengo no son suyos. ¿De qué recursos habla? No está hablando de su dinero, que ya estaría muy mal. Ni siquiera está hablando de su dinero. Digo, es la plata del mismo señor que lo va a recibir de otra manera, nada más, ¿no? Impactante. Vos, Clara, sos candidata a senadora por Santa Fe. Esto pasó en Santa Fe. Es el ejemplo de lo que no debe ser. Creo que retrocedimos décadas en el respeto a los derechos de la gente. La están llevando con un clientelismo a una situación que este presidente comunal tuvo la impunidad de grabarlo en un video. Pero fíjate que hace poco más de una semana en el Senado provincial fue interpelado el ministro de Desarrollo. De hecho, estos fondos vienen del Ministerio de Desarrollo Social. Por eso hemos pedido una auditoría a ese ministerio
caramba, está hablando de ayudas sociales y políticas, como si el voto fuera menester estar entregando ese dinero. Digo, esa es la platita de la cual hablábamos, seguramente tiene que no ser eso. Y también hemos hecho una presentación ante la justicia electoral para que investigue qué está pasando. Pero como te digo, este hombre en su impunidad lo graba, sin embargo, hay fotos de quizá cosas más tradicionales, la entrega de mercaderías, pero todas absolutamente faltas de ética. Digo, volvamos a que la gente pueda tener su trabajo digno y la elección digna. Y también a veces le decimos, bueno, si te dan algo, agárralo, pero sentite muy libre de votar la buena política. Además, perdón, una última, sí. Luis, te escucho a Cristian y después a Nelson Castro de nuevo. Adentro del cuarto oscuro, nadie sabe lo que haces. Te digan lo que te digan, te amenacen con lo que te amenacen, no saben a quién votás. Votá a quien tengas ganas, a quien sea, no importa. Pero votá con libertad. Nadie sabe a quién votás, por más que mandes una foto, mandes otra foto, nadie lo sabe. Que no te mientan, que no te engañen, que no te metan miedo. A quien quieras, pero votá con tranquilidad y con libertad. Un poco para poner en mapa, un mapa de situación. En Salta se investigaron bolsines, así, esa era la palabra y esos eran los audios, los mensajes de WhatsApp, de autoridades del PAMI, del ANSES, dirigentes de la Cámpora, que se quedaban con el 20% del salario de los trabajadores. Y les hablaban de bolsines. Tráeme los bolsines, acordate los aportes, acompañá a la Cámpora. Este era el mensaje, esto está en la justicia. En San Luis, la justicia con competencia electoral dictó una medida cautelar y le prohibió a Alberto Rodríguez A implementar 4 planes económicos. Uno de ellos era que le iba a entregar 5 millones de pesos a cada ministerio para que pueda distribuir entregando en efectivo hasta 50.000 pesos. La rendición de eso era simple declaración jurada. Están a punto de subirse un helicóptero y tirar la guita de arriba. En La Pampa hay un pedido también de medida cautelar porque se estaban entregando 10.000 pesos. Había unas largas filas de personas porque les iban a entregar 10.000 pesos para que puedan pagar facturas de servicios vencidos. La jueza María Servini, con competencia electoral, ya dictó 2 medidas cautelares y le prohibió al gobierno nacional entregarle 5.000 pesos a los jóvenes y el plan de asistencia, el aporte solidario, no aporte solidario, la ayuda a artistas. Exactamente. ¿Qué es todo este mapa? Lo que está diciendo la justicia es, hay fondos que son públicos, que son del Estado, que se están utilizando con fines electorales. Y la ley lo prohíbe. Y la ley lo prohíbe. Cristian. Diego, la verdad que cuando vos ves el informe tuyo del presidente con el delincuente de vudú, que se robó la máquina para hacer plata en la Argentina y estuvo... Pongamos la foto, que ahora llegó la foto, nos la mandó Natalia Nimesquivia del presidente ahí como... a Nelson diciendo cuál fue el papelón de la Argentina internacionalmente. Una delegación inconsistente que no sabes para qué va. Y ves lo que pasa en la realidad en la Argentina, el narcotráfico, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, la cantidad de pibes que no tienen laburo, la cantidad de negocios que cerraron, las pymes que quiebran. Y vos decís, es otra realidad. La gente dice, apaga la luz. Y ves un intendente regalando 10 lucas, pero pará que después, cuando votás, llegamos a 59 y el policía de la provincia de Buenos Aires gana 62. Sí. Hay un mundo al revés. Hay un mundo al revés. Y este gobierno siempre se coloca, digo, en la foto esto es, vos lo decías en la introducción, en el sur están a favor de lo que usurpan. En Rosario no mandan gendarmería, parecería que estarían a favor de los narcos. Cuando empieza la pandemia, te largan a los que están presos y te encierran las escuelas, te cierran los negocios, te cierran a los ciudadanos. Es el mundo al revés. Y es un gobierno que miente todo el tiempo. Yo creía que exageraban cuando al principio algunos compañeros de bloque decían que era el peor gobierno de la historia. Pero ahora estoy absolutamente seguro. Es un gobierno que miente todo el tiempo, que hace al revés todas las cosas y que no tiene ningún principio. Eso que estás viendo en pantalla, que veías recién, es Amado Vudú, hoy junto al presidente en un acto, Nelson, seguramente ya te enteraste, el presidente junto a Evo Morales, ahí lo ves a Oscar Parrilli, ¿se acuerdan? Claro. El que hablaba con Cristina por teléfono. El que está fuera de foco acá en primer plano es el Cansi Cafiero, y ahí está Amado Vudú, con condena firme por corrupción, al lado del presidente de la Nación. Clientelismo y vudú al lado del presidente. Nelson, ¿qué podés aportar? Una sola cosa, Diego, porque obviamente la experiencia de estos días es muy impactante cuando vos obviamente ves cuál es la dimensión que tiene el gobierno argentino.
Este gobierno no tiene otro destino que el de fracaso, al margen del resultado de la elección del 14 de noviembre. No hay otro resultado que no pueda ser el fracaso. Primer punto. Segundo punto. Un país así, gobernado por esta gente, pero además con lo que se está demostrando, es un país que no le interesa a nadie. No le interesa a nadie. Y este es un elemento muy importante para la dirigencia política toda, inclusive la de la oposición. Un país, me decía alguien de la delegación alemana, es tanto el anecdotario que va surgiendo con esto. Me imagino. ¿No? Me decía, dice, pero alguien cercano a Scholz, ¿no? Me decía, dice, pero la verdad que ante esta situación tan difícil, esta oportunidad, ¿no es cierto?, de venir Alberto Fernández, nosotros, y sobre todo la negociación con el fondo, que es algo a largo plazo que supera el periodo de un gobierno, nosotros ¿qué esperábamos? Que viniera el presidente con alguien de la oposición. Claro. Porque hubiera sido un elemento de decir, bueno, mira, vamos a dialogar con la fuerza del país. Hay mucha crítica al préstamo de Macri, mismo el Fondo Monetario Internacional. Hay mucha crítica al fondo que le dio ese préstamo a Macri, así que te lo digo, porque nuestro capital, Diego, es la ecuanimidad, ¿no es cierto? Así que no es que están diciendo, hay mucha crítica al gobierno de Macri, hay mucha crítica a ese acuerdo con el fondo y demás. Entonces decían, no, esperábamos una delegación, qué bueno hubiera sido el presidente con 2 o 3 opositores en la medio de la campaña para decir, bueno, venimos a presentarnos como tal. Esto no lo hubo. Y este es el mensaje, Diego, que por lo menos yo recibí del mundo con los colaboradores de personas importantes. Merkel, Scholz, Macron, Biden. Miren, si la Argentina no sale de esto que está viviendo, gobernará hoy Alberto Fernández, mañana Rodríguez Larreta, quien fuere, no nos interesa. No interesa un país que tiene esta imposibilidad de establecer patrones de previsibilidad. Este es un mensaje, pero no es que lo deduzco yo, Diego. Concreto y unánime. Te llegó concretamente y en forma unánime. Exactamente. Veo todo esto y digo, efectivamente, digamos, ya no es solamente el fracaso de este gobierno. Este gobierno va a fracasar. Saque lo que saque en noviembre. El tema es quién va a triunfar ante una Argentina que tiene un desafío enorme de generar interés. La Argentina no le interesa a nadie. Nadie se preocupó porque Alberto Fernández no tuviera la foto de la Fontana de Trevi. Nadie lo fue a escuchar a Glasgow. Este acuerdo con Australia, porque además todo el tiempo te encontrás, ¿no es cierto? Me llaman ayer alguien y dicen, no, Nelson, esto ya se arregló con el gobierno de Río Negro, totalmente, y esto de los 8.500 millones de dólares no va a ser porque el Banco Central tendría que dar crédito, asegurar 5.000 millones de dólares para importaciones, cosas. Entonces, todo es humo, y la gente afuera lo sabe. Clara. Qué interesante el hecho de que Alberto hubiera viajado con la oposición para dar un sentido de continuidad y de unidad. Y pensaba en un ejemplo, hace 2 años nuestro país inició charlas para un tratado de libre comercio con la Unión Europea, del cual dejamos de hablar. ¿De qué otra cosa tendríamos que estar hablando en el Senado, por ejemplo, que además tiene 6 años sobrepasando al plazo de un presidente justamente para dar continuidad a alguno de estos proyectos? O el Mercosur, que tiene un movimiento que se relaciona más con el humor de Cristina y de Bolsonaro que con una política de Estado. Entonces, sí, claro, recuperar la seriedad para que en el mundo nos presten atención. Cristian. Creo que... Recién hizo una crítica también, Nelson, al gobierno de Macri. Recordemos que el gobierno de Macri, para acotar un dato al que dijo Nelson, pidió 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Fue el préstamo más grande que el fondo le dio a un país. De esos 57.000 llegaron 44.000 millones. Lo que es cierto es que había un plan. Nos fuimos con un déficit achicado al 1,5%. Y el plan económico estaba y lo que creemos que a esta altura ya estaba renegociado. A ver, estoy absolutamente seguro que en el gobierno de Mauricio Macri habría ganado el 2019, hoy estaría renegociada la deuda con el Fondo Monetario. O sea, no cabe duda, se demostró apenas asumimos en el 2015, donde estábamos en default, donde estaba el cepo gigante, donde la Argentina no estaba conectada al mundo, donde no teníamos reserva, lo que se empezó a construir. La mirada que tenía la Argentina en el mundo, recordemos el G20 de acá, no es la misma
mirada que hoy tienen sobre la Argentina. La confianza que había sobre el progreso de la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri no es la misma. Recordar recién el acuerdo histórico que hicimos con la Comunidad Europea. ¿Se acuerdan cuánto eran esa delegación? La verdad no. Me acuerdo del mensaje de Fori. Serían 5 o 6 funcionarios. Y estaban trabajando sobre un convenio con la Comunidad Europea que a la Argentina le promete futuro, si lo sabemos hacer. Nelson, quédate por favor abusando ya de tu tiempo y de tu confianza y de tu buena onda, porque vamos a hablar de la salud de Cristina. Tiene un material espectacular, Osvaldo, en base a eso. Queremos también entender un poquito. Seguimos conversando aquí con nuestros invitados y los columnistas. Ya venimos, no te vayas, es muy cortita la pausa, dale. Seguimos acá, Cristian Ritondo, Clara García, Nelson Castro y el equipo de siempre, por supuesto, el Dream Team de Ya Somos Grandes. Osvaldo Bazán ha traído un video que siempre es interesante de ver, pero en estos casos mucho más. Hablemos de salud pública y hablemos de cómo se tratan los funcionarios en la salud pública. ¿Cuándo se puede decir que hay salud pública? Vamos a escuchar una cosa que decía Cristina, no desde Otamendi, sino que cuando decía cómo tiene que ser la salud pública. Acá está. Yo digo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento. Creo que... Yo creo que aplaudir. Ella nos tocó el puro cuento nomás. Habla de los presidentes, no de las vicepresidentas. Ese es un buen detalle, Osvaldo, querido. Lo que pasa es que pero ella siendo presidenta era... también se atendió en el Otamendi. Sí, claro, era una ironía, por supuesto. Nelson, las noticias sobre el parte de salud, por suerte, son alentadoras, son muy buenas. Salió todo bien y parece que lo que le quitaron es benigno. Hay que esperar más estudios, pero por ahora, por suerte, todo bien. Deseamos una pronta recuperación, pero sí el debate político que trae Osvaldo, ¿no? ¿Hay salud pública o es puro cuento? Bueno, el kirchnerismo es puro cuento, ¿no? Esto ha sido una confesión de Cristina. El kirchnerismo es puro cuento y mentira, así que se ve en todo, ¿no? Eso no hay que discutirlo nunca más, digamos. Y lo aplican todos disciplinadamente. Mayra Mendoza también tuvo una operación. Hasta Delía fue también. Hasta Luis Delía fue en el también. Es una muestra más del kirchnerismo. El kirchnerismo es una mentira permanente. Es la esencia del kirchnerismo, es la mentira. Alberto Fernández es un mentiroso y todos los que lo siguen son también partícipes de la mentira. Uno lo dice con tristeza. Y Cristina es partícipe de esa mentira. Se atendió en el hospital Juan Domingo Otamendi. Compartió el piso con Chiche Dualde. Compartió el piso con Chiche Dualde, que también estaba en el Otamendi, y la fue a visitar Eduardo Dualde. Todos vacunados VIP. Clara, para cerrar, lo que quieras. Perdón, Nelson, sí. Pensé que habías terminado. Se me entrecortó un poquito el final. Te decía, Diego, el único que se atendió una vez en un hospital público fue Néstor Kirchner en el Calafate cuando tuvo una duodenitis ulcerosa sangrante, porque el hospital de Calafate era como un sanatorio, eran como los dueños. Claro, sí, es el hospital donde murió. Para que veas la ¿cierto? Enfermiza, se habilitó la unidad presidencial del hospital Argerich, cuando Aníbal Ibarra era jefe de gobierno. Ganó Macri y no fueron nunca más, porque dijeron, no, vamos a ir a un hospital de Macri. Pero te das cuenta que es una mentalidad enfermiza en el kirchnerismo muy patológica. Gracias, Nelson, como siempre. Muchas gracias. Estoy repaso de tiempo, pero para cerrar, Clara, Cristian. Queremos recuperar el orgullo. Mi provincia tiene una salud pública que, entre otros, salvó la vida de Amadeo cuando tuvo aquel ataque. Cierto, Eduardo Amadeo, es verdad. En plena ruta. Ese orgullo tiene que ver con ser transparentes, con tener diálogo político y con saber hacer gestión pública. Yo quiero además que alguien que como político no se saltó la fila y fue un ejemplo de vida, no sea noticia. Que la noticia sea que así somos en política. Ese es mi lucha y esa es, el llamado que hacemos a la gente para el 14 de noviembre. Gracias por venir, Clara, y el recuerdo muy respetuoso siempre de Miguel Lifchitz. Lo sé. Cristian, para cerrar. Primero, gracias por invitarme, pero queda muy poco tiempo para las elecciones y como bien dijiste vos, más allá del plan platita, que cada uno vote lo que quiere, pero que realmente el basta que hubo en septiembre suene mucho más fuerte ahora en noviembre, porque hay una Argentina que tiene que poner límites a muchas cosas. Gracias, Cristian, por haber venido. Gracias, Clara. Gracias, chicos. Hoy no hay pase, pues me voy a ver a Chano. Por lo menos para agarrarlo al final, un ratito. Lo quiero saludar a Santi, que había regresado con todo el éxito. Se quedan ustedes, por supuesto, con Verdad Consecuencia, programón por delante. Nos vemos la semana que viene. El último antes de las elecciones. Nos vemos entonces. Gracias.